Escucha el crujido de una puerta que nunca debió abrirse, el sonido seco de cristales rotos que se suceden en la madrugada, y siente como el aire se vuelve pesado, como si la ciudad entera contuviese la respiración. Un día cualquiera, la rutina se rompe, la luz se apaga, los supermercados quedan vacíos, y la gente que siempre te saludaba con una sonrisa ahora te observa desde la sombra. Ese es el primer latido del caos, el saqueo. ¿Te imaginas ser el siguiente en la fila de los que buscan sobrevivir cuando todo se vuelve incierto? En este episodio de Código Extinción vamos a desmenuzar el origen de los saqueos, cómo se desencadenan en un colapso social, lo más importante, qué puedes hacer para no convertirte en una víctima. No es una historia de Hollywood, es la ciencia del colapso, una cadena de eventos basada en biología, epidemiología y psicología humana. Cada paso que describimos está documentado en crisis reales, desde los apagones masivos que paralizaron ciudades enteras hasta las revueltas que surgieron cuando el pan se volvió escaso. Primero, la chispa. Cuando el suministro de energía se corta, la cadena de distribución se rompe. Sin electricidad, los sistemas de refrigeración dejan de funcionar, los bancos no pueden procesar transacciones y los servicios de emergencia pierden comunicación. En el apagón de 2003, millones de personas quedaron sin luz durante varias horas, y la sensación de vulnerabilidad se propagó como una ola. Cuando el acceso a los recursos básicos se vuelve incierto, la mente humana pasa rápidamente del estado de espera al de alerta máxima. El miedo se vuelve contagioso, y la percepción de escasez real o imaginaria alimenta la decisión de armarse y buscar lo que falta. Imagina que la luz de tu casa se apaga y el sonido del vecindario se vuelve un silencio denso. La oscuridad no solo oculta, también amplifica cada ruido, el crujido de una ventana, el susurro de una conversación a la distancia. Tu cerebro, programado para detectar amenazas, dispara una avalancha de hormonas del estrés. En ese momento, el instinto de supervivencia supera la lógica. La gente empieza a preguntar, ¿qué hay dentro de esa tienda? ¿Cuántos días podemos aguantar sin alimentos frescos? La respuesta, aunque sea una conjetura, se convierte en una motivación para actuar. El miedo colectivo no es solo una reacción individual, es un fenómeno de contagio emocional. Cuando una persona grita que la comida se está acabando, esa alarma se propaga rápidamente a través de la multitud, como una señal de alarma que activa el mismo circuito neurológico en cada observador. Estudios de psicología evolutiva demuestran que los humanos, ante una amenaza percibida, tienden a imitar el comportamiento de los demás, una estrategia que en la prehistoria aumentaba la probabilidad de supervivencia del grupo. En la práctica moderna, esa imitación se traduce en saqueos coordinados, aunque a veces improvisados, donde la violencia surge como respuesta a la presión de la masa. Un ejemplo real ocurrió en Detroit durante la crisis del suministro de agua en 2020. La falta de agua potable provocó una ola de pánico, y pronto los residentes comenzaron a invadir tiendas en busca de botellas y alimentos enlatados. Lo que empezó como una necesidad puntual se transformó en una serie de asaltos nocturnos, con grupos armados que patrullaban las calles. La autoridad, sobrecargada, no pudo responder a tiempo, y el desorden se expandió rápidamente. Ese episodio muestra cómo la escasez de un recurso esencial puede desencadenar una reacción en cadena que alimenta el caos. Ahora bien, ¿qué puedes hacer para evitar ser una víctima? Primero, la preparación mental es tan crucial como la material. Conocer tus propios límites, mantener la calma y no dejarte arrastrar por el pánico colectivo reduce la probabilidad de actuar impulsivamente. Segundo, la planificación logística, tener una reserva de alimentos no perecederos, agua y elementos de higiene en un lugar seguro. No se trata de acaparar, sino de asegurar que tu núcleo familiar pueda resistir al menos una semana sin suministro externo. Tercero, la comunidad. Formar alianzas con vecinos de confianza crea una red de apoyo que disuade a los saqueadores, pues la fuerza del grupo unido es mayor que la del individuo aislado. Cuando la gente sabe que hay un plan colectivo, la percepción de vulnerabilidad disminuye y el impulso de saquear se debilita. En este punto, me gustaría saber qué piensas tú. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de incertidumbre que lleva a la gente a actuar sin pensar? Cuéntame en los comentarios, de verdad quiero conocer tu perspectiva. Si este análisis te está abriendo los ojos, ya sabes qué hacer, suscríbete y activa la campana, porque lo que sigue será aún más crucial para protegerte en un escenario de apocalipsis o fin del mundo. Continuemos con la mecánica del saqueo. Cada asalto sigue una serie de pasos que, aunque parezcan caóticos, obedecen a una lógica de supervivencia. Primero,
los rumores sobre la escasez se difunden rápidamente a través de redes sociales y conversaciones en la calle. Luego, la percepción de falta de recursos motiva a pequeños grupos a organizarse, a veces bajo la apariencia de caza de alimentos. En la fase de planificación, se eligen objetivos fáciles, tiendas con poca seguridad, almacenes sin vigilancia, viviendas deshabitadas. La presión social dentro del grupo refuerza la decisión de actuar, y el miedo al quedarse atrás impulsa a los individuos a participar, aunque no tengan intención de dañar. Una vez iniciada la acción, la violencia suele escalar. El primer contacto puede ser una fuerza física mínima, romper una ventana, forzar una puerta. Si la resistencia es mínima, el saqueador continúa y se lleva lo que necesita. Sin embargo, cuando la defensa se vuelve más fuerte, aparecen armas improvisadas, y el conflicto se intensifica. La presencia de una audiencia, ya sea de vecinos curiosos o de cámaras de seguridad, alimenta la adrenalina y convierte el saqueo en un espectáculo que otros pueden imitar. La dinámica se vuelve un ciclo de retroalimentación donde cada acto violento legitima el siguiente. Para romper ese ciclo, la respuesta debe ser rápida y coordinada. La presencia de vigilancia comunitaria, la instalación de sistemas de alarma simples y la comunicación clara entre vecinos pueden disuadir a los potenciales saqueadores. Además, la distribución equitativa de recursos esenciales, cuando esté al alcance de la autoridad, reduce la percepción de desigualdad que alimenta la violencia. La psicología nos enseña que la sensación de justicia y la confianza en las instituciones disminuyen la tendencia a tomar la justicia por mano propia. En el último tramo, hablemos de la resiliencia personal. Mantener la calma bajo presión es una habilidad que se entrena. Técnicas de respiración, mindfulness y ejercicios de visualización pueden ayudarte a controlar la respuesta de lucha o huida cuando el ruido de cristales rotos suena a tu puerta. Recuerda que la verdadera amenaza no es el saqueador en sí, sino la pérdida de la capacidad de tomar decisiones racionales. Si logras mantener la claridad mental, podrás evaluar tus opciones, buscar refugio, negociar o, en casos extremos, defenderte sin involucrarte en una escalada de violencia. Este es el momento de cerrar. La realidad es que los saqueos pueden surgir en cualquier crisis, ya sea una pandemia, un colapso económico o un desastre natural. Pero con conocimiento, preparación y comunidad, puedes reducir enormemente el riesgo de convertirte en una víctima. Si este video te ha resonado, dale like y comparte con quien necesite estar preparado. Mantente alerta, mantente informado y sobre todo, mantente humano en medio del colapso. En los momentos en que el ruido de los cristales rotos se vuelve el latido constante de la noche, la capacidad de anticipar el siguiente paso puede marcar la diferencia entre la supervivencia y la pérdida. Imagina que estás en la puerta de tu casa, la luz parpadea y una sombra se desliza entre los callejones. ¿Qué haces? La respuesta no se basa en la fuerza bruta, sino en la información y la preparación previa. Primero, la vigilancia pasiva es tu mejor aliada. No necesitas cámaras costosas ni sistemas de alarma industriales, una mirada atenta, una linterna con sensor de movimiento y un simple espejo colocado estratégicamente pueden convertir tu fachada en un espejo que devuelve la amenaza a su origen. La ciencia muestra que los saqueadores buscan objetivos fáciles, lugares donde la percepción de resistencia sea mínima. Al crear la ilusión de una defensa activa, incrementas el costo percibido del ataque y reduces la probabilidad de que la puerta se abra. Segundo, la distribución equitativa de recursos dentro de tu comunidad es un factor decisivo. En el caso de la pandemia del 2018, los barrios que organizaron puntos de intercambio de alimentos y medicinas vieron una caída abrupta de los actos violentos. La clave está en la transparencia, publicar en un tablón o en un grupo de mensajería los inventarios disponibles, los horarios de reparto y los criterios de asignación. Cuando la gente entiende que no hay favoritismo, el sentimiento de injusticia se diluye y el impulso de arrebatar lo que no les pertenece desaparece. Tercero, el entrenamiento mental no es opcional. La respuesta de lucha o huida se dispara en cuestión de segundos, pero la claridad mental puede ser cultivada mediante prácticas simples. Respirar profundamente, contar lentamente hasta 10, o visualizar un lugar seguro son técnicas que reducen la adrenalina y te permiten evaluar opciones sin el velo del pánico. Estudios de neurociencia indican que la práctica regular de la meditación fortalece la corteza prefrontal, la zona del cerebro responsable de la toma de decisiones racionales bajo estrés. No subestimes el poder de una mente entrenada. En medio del caos, la razón es tu arma más silenciosa. Ahora bien,
la logística de la defensa también requiere planificación. No basta con tener una barra de hierro o una pala, es esencial organizar roles claros dentro del grupo. Designa a una persona encargada de la vigilancia nocturna, a otra de la gestión de suministros y a una tercera de la comunicación externa. Cada función debe estar respaldada por un plan de contingencia. ¿Qué ocurre si el vigilante es incapacitado? ¿Cómo se redistribuyen los recursos? La respuesta a estas preguntas no solo evita la confusión, sino que también refuerza la cohesión del grupo, creando un sentido de propósito compartido que contrarresta la deshumanización típica de los saqueos masivos. En esta línea, la comunicación externa juega un papel crucial. Mantener una línea abierta con las autoridades locales, con organizaciones de ayuda y con vecinos de áreas no afectadas puede proporcionar información valiosa sobre rutas seguras, puntos de abastecimiento y posibles evacuaciones. En situaciones de colapso, la información fluye lentamente, y los rumores pueden convertirse en combustible para la violencia. Por eso, verifica siempre la fuente de cada dato antes de actuar. Un mensaje verificado puede salvar vidas, un rumor sin fundamento puede desencadenar una ola de pánico. Si te preguntas cómo aplicar todo esto en la práctica, visualiza una noche típica después del apagón. El silencio se rompe con el crujido de una rama bajo el peso de alguien que se acerca. Tu linterna, programada para activarse con movimiento, ilumina la figura, una silueta encapuchada, los ojos cansados, la mano temblorosa. En ese instante, tu entrenamiento mental entra en juego. Respiras, cuentas hasta 10, y en lugar de cerrar la puerta de golpe, levantas la voz y preguntas, ¿qué necesitas? La pregunta rompe la dinámica del asalto. El saqueador, sorprendido por la falta de hostilidad, se detiene. Ese momento breve, esa pausa, es donde la violencia puede desvanecerse. No siempre funciona, pero cada interacción humana que se basa en la empatía disminuye la probabilidad de que el conflicto escale. Sin embargo, no todo se reduce a la empatía. En algunos casos, la amenaza es real y requiere defensa activa. Aquí, la improvisación de armas debe estar acompañada de un código de conducta. Establece límites claros. La defensa se permite únicamente para proteger la vida y la integridad del grupo, nunca para vengarse. La historia muestra que cuando la violencia se vuelve un fin en sí mismo, el ciclo de saqueo se perpetúa indefinidamente. Mantener la moral alta, recordar el objetivo de la supervivencia colectiva y evitar la escalada es fundamental. Otro aspecto que a menudo se pasa por alto es el manejo de la escasez psicológica. Cuando los suministros se agotan, la percepción de falta puede ser tan devastadora como la falta real. Técnicas de reencuadre cognitivo ayudan a reinterpretar la situación. En lugar de no tengo comida, piensa tengo recursos que puedo racionar. La ración inteligente consiste en dividir los alimentos en porciones pequeñas pero nutritivas, priorizando calorías y proteínas, y complementando con recursos locales como plantas silvestres comestibles. Un conocimiento básico de botánica urbana puede transformar un terreno baldío en una fuente de vitaminas, reduciendo la presión sobre los almacenes. En la práctica, la educación comunitaria sobre identificación de plantas comestibles y tóxicas es una herramienta poderosa. Organiza reuniones breves, distribuye folletos ilustrados y realiza recorridos por los parques cercanos. La capacidad de reconocer una hoja de diente de león o una raíz de ortiga no solo aporta valor nutricional, sino que también fortalece la confianza del grupo en su propia autosuficiencia. Cada miembro que adquiere una habilidad nueva se vuelve menos dependiente de los suministros externos y, por ende, menos propenso a entrar en pánico. Al mismo tiempo, la resiliencia física se construye mediante el entrenamiento leve pero constante. No necesitas convertirte en un atleta olímpico, bastan caminatas diarias, ejercicios de fuerza con objetos cotidianos y rutinas de estiramiento. Un cuerpo en buena forma responde mejor al estrés, reduce el riesgo de lesiones durante una evacuación y aumenta la capacidad de trabajo en tareas de reconstrucción. La combinación de cuerpo y mente entrenados forma la base de una comunidad que puede resistir más allá del primer oleaje de saqueos. Hay un punto crucial que a menudo se subestima, el papel del espacio físico. Rediseñar la vivienda para crear zonas de seguridad puede marcar la diferencia. Un cuarto interior sin ventanas, reforzado con tablas y bloqueado con una puerta pesada, sirve como refugio temporal. Almacena allí agua, alimentos no perecibles y un botiquín de primeros auxilios. La ubicación estratégica, lejos de la entrada principal, permite una salida de emergencia por una ventana trasera o un pasadizo oculto. Esta planificación espacial, aunque simple,
brinda una sensación de control que reduce la ansiedad colectiva. En el caso de un colapso prolongado, la adaptación a la escasez de energía también es esencial. Los generadores de bajo consumo, los paneles solares portátiles y las lámparas de aceite pueden proporcionar luz suficiente para realizar actividades nocturnas sin atraer la atención de los saqueadores. Un haz de luz puntual, dirigido hacia el exterior, puede servir tanto para iluminar el entorno como para desorientar a un intruso. La clave está en usar la luz de manera estratégica, nunca como una señal de abundancia que invite a la codicia. Ahora, imagina que después de varios días de tensión, la comunidad logra estabilizar el acceso a agua mediante la recolección de lluvia y la filtración con filtros de arena y carbón. El simple hecho de ver el agua fluir de nuevo genera un efecto psicológico positivo. La esperanza regresa, la cohesión se refuerza y la urgencia de los saqueos disminuye. Cada pequeño logro, por diminuto que sea, se convierte en un punto de referencia que impulsa a la comunidad a seguir adelante. En el escenario de una crisis prolongada, la educación de los niños también cobra una relevancia inesperada. Enseñarles habilidades básicas de supervivencia, como encender un fuego seguro, reconocer señales de peligro y comunicar de forma clara, no solo los protege, sino que también reduce la carga emocional de los adultos. Los niños que participan activamente en la gestión de recursos se convierten en agentes de motivación, recordando a todos que el futuro depende de su capacidad de adaptarse y aprender. Sin embargo, cuando el caos se intensifica y los saqueos se vuelven más organizados, la cooperación con grupos externos puede ser la única vía de supervivencia. Establecer alianzas con comunidades vecinas, compartir información de inteligencia y coordinar patrullas conjuntas crea una red de defensa que dificulta la penetración de grupos violentos. La historia de los barrios que se unieron durante la Gran Depresión muestra que la fuerza del colectivo supera al individuo aislado. La confianza mutua se construye con pequeños actos: compartir una ración, ayudar a reparar una cerca, o simplemente ofrecer una conversación en medio del silencio. Al final del día, la verdadera pregunta que debes hacerte es: ¿estoy preparado para enfrentar lo inesperado sin perder mi humanidad? La respuesta no se encuentra en la cantidad de armas que poseas, sino en la claridad de tus valores y en la solidez de los lazos que mantienes. Si logras mantener la calma, actuar con lógica y proteger a los que dependen de ti, el caos no te consumirá. Así que, antes de que la siguiente sirena suene, revisa tu plan, verifica tus recursos y conversa con tus vecinos. Comparte este mensaje con aquellos que aún no han pensado en la posibilidad de un saqueo. Cada persona informada es una pieza más en el rompecabezas de la resiliencia colectiva. Si este video te ha resonado y sientes que la información puede salvar vidas, suscríbete y activa la campana para no perder los próximos episodios. Dale like si consideras que la preparación es la mejor defensa y comenta abajo cuál es tu mayor preocupación en un escenario de colapso. Tu experiencia puede ayudar a otros a estar mejor preparados. Mantente vigilante, mantente unido y, sobre todo, mantente humano. El futuro pertenece a quienes saben adaptarse sin perder la esencia que nos hace humanos en medio del apocalipsis. Código Extinción.